nos dirigimos a una de esas regiones donde la magia y las criaturas fantásticas se mezclan y crean historias que durante generaciones han pasado de padres a hijos. El lugar que fue el principio de los celtas y donde los romanos situaron el Finisterre, el fin de la tierra. Algunos dicen que va desde Fisterra hasta la Torre del Hércules, donde los celtas adoraban al sol y al viento, por lo que cuentan numerosas historias que allí ocurrieron. Una de las historias más populares viene relacionada directamente con el nombre de A Costa da Morte, un lugar donde se invita a venir únicamente a los marineros más intrépidos, debido al peligro de sus aguas y las leyendas que se protagonizaban por la propia muerte. Pero, ¿a qué se debe esta relación? Esta leyenda se apoya en hechos reales, puesto que en estas aguas se han provocado un elevado número de hundimientos. A pesar de conocer los peligros, los marineros regresaban y las historias culpabilizaban a los nativos de la región de las muertes. La leyenda cuenta que en las noches de temporal, cuando la visión era casi nula debido a las fuertes lluvias o a las brumas, los lugareños acudían con sus bueyes a pasear por los límites de los cabos para colgar en los cuernos de estos animales pequeños faroles encendidos. Con el paso cansado de estas bestias, los nativos simulaban el balanceo de otras embarcaciones en el mar. Esta confusión llevaba a los patrones de otras embarcaciones a buscar e imitar los pasos que creían que eran de sus compañeros. Su intención, encontrar el resguardo del temporal, aunque en este acto era lo que les llevaba a su final, ya que se precipitaban contra los escollos. Botín. ¿Y cuál sería el motivo de los lugareños para realizar este acto? Según las historias, su intención era la de poder saquear el contenido del barco e incluso asesinar a los náufragos, pero a pesar de ello no se han confirmado estos actos, sino que las mismas leyendas acompañan otras versiones y cambian a los lugareños por piratas. Uno de los puntos más conocidos dentro de la Costa de la Morte es el cabo y el faro Finisterre. En este lugar le acompaña una gran leyenda, puesto que en la época de los romanos era conocido como el fin del mundo, el Finis Terrae. Por ello siempre ha sido considerado un lugar de culto y veneración para los pueblos que lo habitaron con anterioridad. En aquella época se creía que más allí de ese cabo no existía nada más, que no había una continuidad, sino un campo abierto a todas esas incógnitas. El peligro de sus aguas y la poca visibilidad provocó que se creyese que era el lugar donde el sol moría. Según la leyenda, otra de ellas, al llegar la noche, el astro mayor pasaba sus noches oculto entre las aguas de este lugar, por lo que se decidió a crear el altar de Ara Solís. En este, los lugareños veneraban el poder del astro rey, rezando e incluso realizando ofrendas como agradecimiento a esos dioses. Pero, ¿qué se podía encontrar más allá de esas aguas?
las historias y las leyendas mencionadas decían que no había más que peligros, un lugar donde los marineros únicamente encontrarían criaturas y nada más. ¿Y en qué se apoya esta teoría? Naufragios y grandes peligros en sus aguas son protagonistas de grandes leyendas en Costa da Morte, una de las que ha pasado de generación en generación entre susurros en las noches de invierno. Está relacionada con la ciudad de Dulló, lugar que no podía ser de otro modo que viene unido al cabo de Finisterre. Y dice esa leyenda que tiempo atrás el apóstol Santiago desembarcó en estas tierras con intención de predicar a los paganos, de transmitirles un mensaje a los habitantes del fin del mundo. Su esfuerzo no obtuvo una respuesta y con gran indiferencia que fue tratado por los lugareños, se desanimó, y lo que le llevó a pedir al Señor un castigo divino para esos lugareños. El castigo llevó a Dulló a desaparecer para siempre, encontrándose actualmente en las profundidades de esta peligrosa costa. Las leyendas de esta parte de Galicia tienen un imponente peso en la mitología celta. Una de las más famosas se encuentra en el camino de Fisterra y Musía, exactamente en el Monte Facho, también conocido como promontorio de Nerio. Un día, sin saber cómo, una mujer mayor llegó al pueblo de Fisterra, huyendo de las revueltas que había por aquel entonces con los moros y paganos. Era una vieja bárbara, tenebrosa y oscura. Se instaló en una pequeña casa en el centro de aquel lugar. Jamás se relacionaba con nadie del pueblo y cuentan que era una bruja. Cuando una persona se le acercaba y tocaba a la vieja, esta no tardaría en encontrar o contraer una enfermedad grave para acabar muriendo al poco tiempo. Era una hábil maestra de las artes mágicas oscuras y se cuenta que podría hacerse invisible cuando ella así lo quería. Su pasatiempo favorito era secuestrar y comerse a los niños del pueblo. Debido a esta peculiar dieta, se cree que vivió tantos años, porque se dice que pudo haberlo hecho 176 años y que incluso llegó a diezmar notablemente la población de Fisterra. Cuando se cansó de vivir así, se recluyó en lo alto del Monte Facho, donde se situaba la ermita de San Guillermo. Ella vivió allí durante largos años, lejos de toda compañía humana. Solo tenía a su lado a un pastor, el cual estaba hechizado y era su esclavo. Muchos curiosos subían a lo alto de aquel monte para ver a la famosa Horcabella, como así la llamaban, conocida en el pueblo e incluso entre peregrinos, y por esa curiosidad se adentraban en aquel monte para encontrarla. Los pastores de la zona desaconsejaban la subida al monte a todos los curiosos que querían ver a la señora, pero muchos
de ellos, inconscientes del peligro, subían de todos modos, asegurándose así una muerte terrible. Ya que la leyenda dice que todo aquel que vea a la orca bella morirá en menos de un año. Un día, la vieja bruja decidió, con la ayuda de su fiel siervo, cavar una tumba en aquel pedregoso monte, una tumba muy profunda, con una enorme piedra de granito, que a su vez cumpliría la función de lápida. Cuando estuvo terminada, ella agarró fuertemente al pobre pastor y lo arrastró con ella a la tumba. Pese a los gritos y pataleos de ese pobre hombre, acabó por ser el colchón de una bruja dentro de su propia tumba. Y así fue como la orca bella se quedó allí enterrada para siempre. Mucha gente del pueblo quiso ayudar al pastor porque durante los primeros días de ese cautiverio se escuchaban los gritos pidiendo auxilio, pero la gente le tenía demasiado miedo a la bruja y las serpientes que salían de ese sarcófago. Hoy en día se dice que la bruja sigue durmiendo plácidamente en su tumba, esperando el momento oportuno para salir y seguir haciendo fechorías hasta el final de sus días. Así que forzoso es dejar avisado a los peregrinos y a los visitantes de los avatares que puedan encontrar en cualquier encrucijada, en los atardeceres a pie de cruceros o cuando el sol poniente ilumina esas costas y esas rocas milenarias. Si te sientas al pie de una de ellas en cualquier anochecer del fin del mundo, puedes oír, dicen, un rumor antiguo y que percibas los pasos de la vieja orca bella. Ni se te ocurra seguirla, aunque sientas su aliento infernal. Hasta la construcción del faro, las luces de aviso de alarmas contra piratas e invasores se encendían en el facho, en lo alto del promontorio. Se dice que allí está la huella del pie de nuestro Señor y la enorme piedra que se puede mover con un dedo, tal como hacían los peregrinos en la Edad Media. La pedra de Avalar de Murcia es la más conocida. Hay una creencia popular que dice que la piedra habla cuando quiere y que cuando lo hace presagia una desgracia. Hay testimonios que hacen alusión a acontecimientos que alertaron con eso, a ese hablar que se hacía en aquella época. Y una de ellas dice que unos ladrones pretendían robar el santuario y la piedra habló ahuyentándolos. Antiguamente existía la creencia de que la gente que movía la piedra tenía que estar libre de pecado porque de lo contrario jamás hablaría. Cuando se acude en romería a este santuario, se le habla a la piedra y se interpreta ese hablar como la buena disposición de la Virgen a conceder lo que se le pide. Hay también quien dice que esta piedra tiene la facultad de predecir las desgracias, como bien os he dicho, que van a ocurrir en el mar, y que lo habla unos días antes de que ocurran.
La principal ceremonia que se hace en estas piedras es el denominado rito del paso. Este rito se hace sobre todo con los niños pequeños para curar el mal. La piedra de Euskaldris de Musia es una de ellas, porque la gente pasa 9 veces por debajo para curar las enfermedades de los riñones o de los dolores de espalda. Luego hay otro tipo de piedras que se llama de sacrificio, que son aquellas que tienen huecos o pozas que fueron objeto de veneración por haberse realizado en ellas tipos de ritos paganos. Están las piedras figurativas, que son aquellas que por su forma y su inspiración la imaginación popular creaba diversas leyendas, donde más leyendas y más piedras existen en esta parte de la Costa da Morte es en el Monte Pindo, que debido a la erosión, al viento, resulta fácil encontrar piedras de formas muy diversas, sobre todo en el denominado Valle Encantado o en el Cham da Mina. Y ahora solo me queda despedirme de los oyentes y seguidores de Luna Misteriosa, un recorrido por una costa y sus leyendas, en las que no podemos precisar si son del todo reales, pero espero que este programa os haya ayudado a conocer un poco más esa costa y a conocer a sus gentes y a esos marineros que no dudaron en dar su vida por la de otros compañeros.